Muy buenas, una semana más aquí en las cofradías en YouTube, en nuestro programa de las 6 de la tarde, esta primera parte de contenido cofrade que hacemos todas las semanas. Ya sabéis que a las 10 vamos a seguir hablando. Además, hoy va a estar todo muy conectado. Vamos a hablar en esta primera parte sobre un libro recientemente publicado y esta noche la tertulia, la parte de conversación, va a ir también dirigida en el mismo ámbito en el que nos vamos a mover hoy. Pero antes de empezar, antes de presentaros al invitado de hoy, vamos a pararnos un poquito y, como siempre, vamos a escuchar a Jaime Moreno con su lanzada. Vamos a ello. Muy buenas a todos. Como bien sabemos, esta Semana Santa tampoco tendrá por nuestras calles cortejos procesionales, aunque, como era de prever, algunas hermandades parece que optarán, si la autoridad competente lo permite y el tiempo no lo impide, por acercarnos las veneradas imágenes un poco más a la calle. Ya saben, cofrades, a la calle. No sé si esta actitud se trata de un brillante ejemplo acerca de la paradoja de Zenón entre Aquiles y la tortuga, que viene a demostrar, en palabras del filósofo estoico, que todo lo que percibimos en el mundo es ilusorio y que cosas como el movimiento eran simplemente ilusiones y no realidades. La verdad es que si atendemos al tiempo que vivimos, el oportunismo no parece haberse aliado con la decisión tomada, pues hacerla pública en el mismo marco temporal en el que a Málaga nos han cerrado los establecimientos no esenciales, es decir, bares, restaurantes y cafeterías, deja a la corporación de Nueva Málaga a los pies de los caballos, que teniendo un exagerado valor, temeridad le llamaba Aristóteles, en anunciarla con tanto tiempo, es la primera en comunicarlo, aunque todos sabemos que no la única en desearlo. La reflexión que hoy os propongo va sobre la significación de los nuevos espacios de culto y veneración que plantea esta posmodernidad cofrade. De siempre, de toda la vida de Dios en castizo, el templo, la iglesia, la capilla, el oratorio, que alguno hasta ya anda cerrado, ha sido el referente espacial y arquitectónico hacia el que hemos dirigido nuestros pasos para contemplar, venerar, rezar o charlar coloquialmente con nuestras imágenes. Sí, en el sur manejamos con esta envidiable cercanía el trato con lo divino. Por otra parte, los tronos, pasos, andas, parihuelas y demás soportes estructurales habían tenido hasta hoy una función procesionista, es decir, itinerar por la urbe con las imágenes elevadas para que devotos y público en general pudiera venerar a nuestras imágenes desde la contemplación y acompañar, en cierto modo, a la cofradía en su pública protestación de fe, respaldando con ello su mensaje. Pues no. Debíamos algunos de estar equivocados porque espacios y andas son más versátiles de lo que imaginábamos. Me pierdo cuando entramos en los conceptos de la arquitectura reversible. Es más que evidente que cada hermandad, que cada cofradía es la dueña de sus actos, siempre que las autoridades lo permitan. Pero situar a nuestras imágenes sobre sus tronos exornados con candelería, flores y demás ornatos propios del procesionismo no parece abrazar fuerte al sentido común, a los gastos extraordinarios, puesto que no estaba prevista la salida que habría que realizar en unos tiempos en los que algunas corporaciones no lo están pasando del todo bien, habría que sumar otros componentes como los sanitarios ante posibles aglomeraciones o los anímicos, porque podemos atropellar la ilusión, minando el ánimo del cofrade y causar aún más frustración. Personalmente no quisiera convertir a ninguna de mis hermandades en un espejismo de agua en el desierto. Lo dejamos aquí por hoy, recordando que teníamos un órgano cofrade que nos aglutinaba a todos y que parecía estar destinado a coordinar este tipo de acciones para actuar con una coherencia unánime. No lo sé. Creo que siguen de cumpleaños. El caso es que cuando alguien pregunte quién tomó la decisión de crear esta ilusoria fantasía, no podremos decir nunca todos al unísono que fue Fuente Ovejuna. Un abrazo. Jaime Moreno, muy buenas, otra semana más. Muy buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pelado, por lo que veo. Muy bien, pelado, efectivamente, ya me he desposeído de la melena, falta hacía. Nada, con muchas ganas de hablar porque, en cierto modo, esto me lleva a nuestra etapa anterior en 7 Televisión, donde tuvimos además
la suerte de tener a nuestro invitado de hoy por una semana. Recordemos que, tú y yo recordamos que aquel, creo que fue sábado 7 de marzo, tuvimos la suerte de estar con dos personas que fueron prácticamente las últimas a las que vimos. Yo creo que mi última comida y mi última copa fue con estas dos personas, por separado. O sea, antes del confinamiento. No voy a decir quién cada cosa. Así fue. Sí, desgraciadamente, una semana después creo que ya nos cayó el estado de alarma y ya pues todo cambió desgraciadamente para todos. Pues vamos a empezar a presentar a nuestro invitado de hoy y lo vamos a saludar. Dani Cuesta es diácono jesuita, nacido en Segovia en 1987. Estudió en su ciudad natal en los colegios de las jesuitinas y de los maristas. Encontró su vocación en la iglesia, ingresó en la Compañía de Jesús y actualmente está en periodo de formación en Roma. En Roma, donde además el pasado 24 de enero presentó su último libro, Luces y sombras de la religiosidad popular, editado por el Grupo de Comunicación Loyola. Muy buenas, Dani. Muchas gracias. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues con muchas ganas de hablar y antes de empezar hay que recordarlo, aquí lo tenemos abajo, Luces y sombras de la religiosidad popular, a la venta en gcloyola.com, que es el Grupo de Comunicación Loyola, que es quien edita el libro, ¿verdad? Efectivamente. Este es el libro, aquí lo tengo y está ya en las librerías y en la página web y todo. O sea que... Pues genial. Jaime, nosotros ya tuvimos la oportunidad, como decía, de entrevistar a Dani en la ocasión anterior con ese libro La procesión va por dentro. Lo tuvimos en Málaga y la semana siguiente nos confinaron. Hoy, nosotros desde Málaga, Dani desde Roma, pero vamos a seguir hablando con él. Hay que añadir que también tuvimos la ocasión, ya vía telemática, de que Dani participara con nosotros en la explicación, descripción histórica y artística de la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús, y tuvimos esa suerte también de que nos acompañara en ese programa. Además, creo que ese día también hablamos de otro de sus libros, que era La Esencia. Hoy vamos a hablar de ello. Correcto, así fue. Bueno, pues, Dani, vamos a entrar en materia. Luces y sombras de la religiosidad popular. Después de La procesión va por dentro, La Esencia, como estamos hablando, una nueva obra que sigue profundizando en esa religiosidad del pueblo. ¿Esa religiosidad, Dani, es tan superficial que permite muchas interpretaciones o tan profunda que exige muchas explicaciones? ¿Cómo la valorarías? Mira, yo la religiosidad popular la valoraría como decía el jesuita Luis Espina, ¿no? Él decía que no existe una religiosidad popular que podamos hablar de una manera total y absoluta, ¿no? Y es muy superficial y es muy profunda. No, existen personas que viven la religiosidad popular. Y él decía que cada persona vive la religiosidad popular, y esto es una cosa que repito siempre porque me parece muy acertada, cada persona vive la religiosidad popular del mismo modo como vive su fe. Entonces, aquel que vive su fe de una manera profunda, y conocemos a muchísimas personas que viven su fe de una manera muy profunda, que su relación con Jesucristo es lo que configura su vida, su práctica de los sacramentos, pues eso lo llevan a la religiosidad popular. Y yo creo que los que lo conocemos y los que conocemos las cofradías y demás, conocemos a muchas personas que lo viven así y hablan con una profundidad y que se forman y leen y oran y viven en comunidad, así la religiosidad popular. Y luego existen también personas que a lo mejor hacen más ruido de lo que quisiéramos, que viven su fe de una manera muy superficial y eso lo trasladan a la religiosidad popular. Entonces, de ahí vienen esas casillas, ¿no? De decir, bueno, la religiosidad popular es una cosa superficial, es una cosa profunda. No, la religiosidad popular es una manera de vivir la fe y de relacionarse con Dios. Y existen tantas maneras como personas como la viven. Entonces, relativizar así pues es peligroso y siempre pues da una imagen que no es nunca una imagen global y acertada. Has hablado, Dani, del punto de vista individual, ¿no? A la hora de plantearnos la religiosidad popular, pero bueno,
si hacemos caso al título, Luces y Sombras, y pues nos vamos directamente, o al menos yo pienso directamente, en aludir al barroco, ¿no? Que desde muchos aspectos ha sido considerado el arte de la contrarreforma y es de donde a lo mejor existe la transición entre una piedad medieval y la religiosidad popular, conocida también como devotio moderna, ¿no? En todo esto, bueno, pues Trento intentó poner un montón de cortapisas, intentó teorizar, intentó aludir al decoro, a la prestancia, pero al final fue muy grande la corriente que se arrastraba de aquella piedad medieval y bueno, parece que hubo una discreta tolerancia o una inhibición por parte de, especialmente en algunos casos, por parte del clero, ¿no? ¿Podemos rastrear las consecuencias de esta hipotética dejadez de funciones en el presente de la religiosidad popular? Sí, yo creo que el pasado y el presente están muy conectados. Yo me acuerdo cuando daba clase de Historia del Arte en el Colegio de Lérida, pues ponía un documental sobre el barroco hechos por un americano. Y este americano empezaba aquí en la Plaza de San Pedro, a pocos metros de aquí, y luego iba pasando pues, por todo lo que significa el barroco como estilo romano, como estilo italiano, como estilo de la Contrarreforma, ¿no? Todo eso que hemos visto, los sentimientos, la fe. Y en un momento dado pasaba a la irradiación del barroco y empezaba por España. Y la primera imagen que salía era la Hermandad del Amor saliendo de la Iglesia del Salvador en Sevilla y decía, si hay un país en el que el barroco se encarnó, fue España, porque España siempre había sido barroca. Y entonces empieza a explicar que en España, pues ese estilo, esa reforma católica o contrarreforma, como se llama, cuaja muchísimo. ¿Por qué? Porque conecta con algo que nosotros siempre habíamos vivido, que es esa manera de vivir la fe, digamos, más pasional, más expresiva, más como somos nosotros, ¿no? Entonces, claro, así se explica que esa irradiación del barroco, ¿no? que cristaliza en lo que es nuestra religiosidad popular y que luego el romanticismo pues también da sus pinceladas y la reinventa, ¿no? Pero siga teniendo la fuerza que tiene hoy y siga hablando muchísimo tanto de nuestra fe como de nuestra cultura. Dani, el adjetivo popular aparece en el título y quizá parece quitar en ocasiones seriedad o fuerza a la palabra que acompaña. En este caso hablamos de algo tan relevante como la religiosidad. ¿Hay un movimiento claro en la Iglesia, o si así lo identificas, que dé carta de naturaleza a esta religiosidad cofrade específicamente? ¿O, por contra, hay ámbitos dentro de la Iglesia que precisamente denostan esta realidad? Bueno, la religiosidad popular, tanto el Papa Francisco como el cardenal Amigo, que ha escrito el prólogo de este libro, hablan de que lo popular a veces se vive como denostado, ¿no? Cuando lo ponemos como adjetivo de religiosidad popular, parece que ya pensamos religiosidad como una cosa de segunda y popular todavía más. Pero si decimos, es que esta persona es muy popular, pues ya es un significado positivo, ¿no? Claro. Esto es popular, esto es conocido. Popular es lo común, lo del pueblo. Entonces, en ese sentido, en el libro lo hablo varias veces, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, que es una categoría que ha estado siempre en la Iglesia, pero que recupera con fuerza el Concilio Vaticano II, pues eso es lo que es la religiosidad popular. Entonces, como movimientos de esta religiosidad popular, que algunos, como, Víctor Codina toma las palabras de Pablo VI, que es la religión del pueblo, que es un título un poco ambiguo, ¿no? para ese libro, ¿no? Pero lo usa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. Pero la religión del pueblo también es una manera de decir lo mismo, es decir, la manera de vivir el pueblo, esa fe y esa religiosidad. Por eso a mí a veces también me gusta decir la fe del pueblo, porque creo que es un poco más claro, ¿no? La fe del pueblo que religiosidad popular, que piedad popular, que la religión del pueblo, la fe del pueblo. Entonces, esto después del Vaticano II, hay un movimiento que sí que toma este guante y este movimiento tiene que ver sobre todo con Hispanoamérica. En Hispanoamérica, unos cuantos documentos del CELAM, de los obispos latinoamericanos, abordan este tema en varios documentos como, pues son Puebla, Medellín y Aparecida, son los más famosos, también Santo Domingo, y ahí hablan de la religiosidad popular como una vivencia de la fe del pueblo de Dios, del pueblo sencillo, que se valora. En España tenemos un correlato en los años 70, que son los documentos, 70-80, que son los documentos de los obispos del sur de España.
que, bueno, uno de ellos, el primero, se llama el Vaticano II de las Cofradías, algunos lo han llamado así, ¿no? Que son unos documentos que yo creo que tienen mucha fuerza porque también supieron analizar en su momento lo que significaba la religiosidad popular española. Entonces, yo creo que estos dos apoyos nos sirven para analizar la religiosidad popular en un momento de redespertar, como estamos viviendo ahora, de vuelta a unas relaciones, bueno, y evangelizadoras y de comunión, como estamos viviendo en la Iglesia, pero hay que contextualizarlos en el hoy, porque la sociedad en la que vivimos hoy, mucho más secularizada, sobre todo en España y en Europa, no es la misma que la de Latinoamérica y no es la misma que la de los años 70. Entonces, yo creo que hay movimientos que sí, que lo valoran, pero que tenemos también nosotros que saber valorarlo desde nuestra vivencia y desde nuestro contexto. En conexión justo con esta pregunta, en algunas diócesis, hablamos del caso de Málaga, se están desarrollando cursos de formación teológica para hermanos mayores, para miembros de junta de gobierno, algo que aparentemente o lógicamente tiene todo el sentido, pero entiendo que existe un gran escalón entre esa iglesia formada y el pueblo que contempla las procesiones. Me estoy yendo a la Semana Santa, al hecho físico y específico de la celebración callejera. Quizá, bueno, pues las parábolas, tetramorfo, etcétera, ¿es la Semana Santa una forma rebajada de religiosidad, rebajada en cuanto al contenido teológico? Bueno, yo no diría tanto. O sea, la Semana Santa, como has dicho, es algo formativo. Es una experiencia de fe, pero es una experiencia formativa. Y si pensamos en los pasos, en los tronos, en Málaga, hay algunas veces unos discursos teológicos y unas catequesis muy elevadas, que hace falta tener un cierto conocimiento y una cierta formación para entenderlos. Entonces, el hecho de que quien vaya a estar al frente de una corporación cristiana como es una cofradía tenga que tener una cierta formación teológica me parece positivo. Y luego las procesiones son un anuncio que está en las calles, un anuncio plástico, un anuncio sensorial, un anuncio que entra por los sentidos y un anuncio que cada uno, pues bueno, acoge desde su formación y desde su vivencia de fe. Pero yo creo que eso nos remite al propio Evangelio. El Evangelio es un relato aparentemente muy sencillo. Pensamos la parábola del hijo pródigo o la parábola de la oveja perdida o cualquier otra, ¿no? La grano de mostaza. Son parábolas, pues cosas muy de la vida cotidiana, muy que podrían parecer anodinas, pero tiene una serie de significados que si vamos profundizando, claro. Bueno, la teología se basa en eso, ¿no? En profundizar. Entonces, la Semana Santa y las procesiones pues tienen esa carga formativa, esa carga, diríamos, propagandística, evangelizadora, que cada cual, desde su formación, acoge. Es unos más y unos menos. Es lógico que quien vaya a estar al frente tenga que tener un poquito más de formación que los demás. Claro, Jaime, ¿tú crees, y te lo pregunto a ti directamente, y a lo mejor entroncamos con la siguiente pregunta, que el público que está viendo, por ejemplo, en Málaga, el Trono de la Redención, es consciente de todo lo que hay alrededor, Jaime? Bueno, estoy completamente seguro de que hay ciertos discursos iconográficos y teológicos de una profundidad, ya no el público en general, sino incluso gente con una preparación no llega a eso porque no se ha expuesto bien por un lado, no se ha dado a conocer, o no hay interés en conocerlo, o realmente no ha tenido la oportunidad de llegar a esa reflexión. Yo, en este punto, sí me quería permitir también otra reflexión, uniendo los dos puntos que hemos tratado. Uno es el tema hemos hablado del Concilio Vaticano II de los cofrades, por decirlo de alguna manera, y también la formación, ¿no?, de los cofrades para la celebración en la calle, sobre todo que donde tenemos nuestra manifestación pública. Y es que, junto a esa formación intelectual, Dani, te comento, podemos también apuntar hacia una formación plástica. Porque asistimos con ese despliegue profesional a todo un teatro simbólico que cada vez parece tener más frecuente la pérdida de conocimiento de lo simbólico en pro del espectáculo, puramente duro. En el sur, fenómenos como la música, como los aparatos barrocos culturales, como algunas piezas suntuarias excepcionales, parecen que desconectan al gran público por su fuerza visual probablemente de estas ideas teológicas y simbólicas que deben de regir
la creación de las mismas. ¿Deberían los miembros del clero, junto, por supuesto, a las altas instancias de las cofradías, participar de una forma más intensa en la catequización a través de la forma? ¿O se está produciendo, como hemos hablado antes de Trento, esa cierta inhibición o cierta tolerancia en cuanto a un dejar hacer, ¿no? de la religiosidad popular? Yo creo que esto es una tarea de todos, o sea, no solo del clero y no solo de los formadores. Y hay un ejemplo que pongo en el libro, que es que cuando alguien pues compra un juego de mesa o cualquier tipo de juego, normalmente se lee las instrucciones, a veces son complicadísimas para saber cómo funciona ese tablero y que ese tablero no sea nada. Sin embargo, a veces en la fe no estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo a leer esas reglas del juego, a formarnos en esas reglas del juego. Y tenemos delante un tablero que sería esa representación plástica, esa procesión, y no sabemos cómo jugar con ellos. ¿Se entiende lo de jugar? Entonces yo creo que ahí, tanto desde el clero como desde las propias cofradías, se tienen que dar esas oportunidades. Pero esas oportunidades no valen de nada si la gente no tiene interés en formarse, ¿no? También saber despertarlo. Entonces, hoy día, cuando alguna gente dirá, no, es que la gente ya sabe leer y escribir, entonces no tiene sentido seguir utilizando los elementos plásticos para catequizar. Sí tiene sentido y a veces tiene más interés que otra cosa. Entonces, yo digo, en el momento de una procesión, no sé si es el momento de explicar todos los elementos teológicos o catequéticos que hay en un trono. Probablemente no, porque la procesión es el momento en el que uno tiene que, que orar y abrirse al disfrute de los sentidos que llevan hacia esa contemplación de Dios en el mejor de los casos, ¿no? Pero abrirse a esa contemplación, a esa experiencia religiosa. Pero antes sí que podemos hacer una serie de catequesis, una serie, no sé, de charlas, aprovechando esos elementos. Pero eso, si es el clero o somos el clero los que decimos, tenemos que formarnos y vamos a hacer esta charla y tal, no sé si va a venir, si va a captar el interés de la mayoría de las personas, sino que tiene que surgir un poco desde abajo y encontrarse con la parte de arriba, que no me gusta nada utilizar estas dos maneras de hablar, ¿no? Pero que tiene que ser algo conjunto, un interés por formarse, un interés por mostrar y un interés por resignificar aquello. Si no, vamos a la cultura del espectáculo y, como decía el hermano mayor del Gran Poder hace poco, pasamos de la devoción a la afición y entonces ya poco hay que decir. Sí, pero por resumir, introducir, por ejemplo, en una homilía el discurso simbólico de un paso de misterio o de un Cristo en su mensaje de redención y de salvación es perfectamente válido. Es como y muy barroco, es lo que la palabra hecha forma, ¿no? Yo creo que en eso los quinarios, los cultos de las cofradías son un lugar muy propicio para hablar de eso. Yo recuerdo cuando era estudiante universitario, y tenía edad de estudiante, que ahora sigo estudiando pero no tengo edad, ¿no? Cuando era estudiante, una vez fui a unos cultos en Valladolid donde el sacerdote habló de la caridad, habló de la formación, habló del querigma, valiéndose de todos los elementos que tenía aquella cofradía. Y me acuerdo de la caridad porque esa cofradía visitaba los hospitales y entonces él fue hablando a lo largo de los cultos de todas estas realidades de una manera que conectaba con el público que le estaba escuchando. Entonces, a veces quizá esos son los reclamos, pero nos preocupa el decir, no, es que no tienen formación. Y entonces, a lo mejor, metemos una formación muy elevada que tiene que estar reservada a unos pocos, pero no al público general. Ese es el arte, esa es la manera de captar la atención. Esa es la manera de saber, que no podemos renunciar a exponer el querigma, la muerte y resurrección de Cristo, que es la base de nuestra fe y el fundamento de nuestra fe, pero que también hay que saber cómo exponerlo para que eso sea atrayente y diga algo y remueva los corazones y ponga en marcha procesos de fe, que el proceso de fe es lo único que te puede hacer buscar más formación. Jaime, continuamos. Sí, por volver y centrarnos en el libro, que es el principal asunto junto a su título, que es la religiosidad popular. Lo titula de una forma aparentemente maniqueísta entre la luz y la sombra, ¿no? Pero obviamente hay grises.
¿Qué luces, más allá de los cirios y de las candelerías que vemos refulgir en Semana Santa, hay en la religiosidad popular? ¿Y qué sombras, más allá del negro y de la oscuridad, podemos ver también en esa religiosidad popular? Mira, la vida humana es gris en la mayoría de los casos, ¿no? Porque lo dice San Pablo, que no lo digo yo, hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos. Esa es nuestro ser incompleto, que hasta que no llegue el momento del encuentro definitivo con Jesucristo después de la muerte, pues no tendremos esa santidad plena, ¿no? O ese ser como Dios nos sueña o como Dios nos quiere. Estamos heridos por el pecado. Entonces, cuando elegí el título del otro libro, ¿no? de la procesión va por dentro, y sobre todo cuando fui escribiendo el libro, lo que intenté es sacar todos aquellos aspectos profundos y de fe que vive una persona que vive la Semana Santa en concreto. Pero me encontré también con que había gente que me decía, bueno, pero es que hay muchas cosas que no están bien en las cofradías. Claro, nosotros vivimos de los ideales, pero vivimos en la realidad. Entonces, la procesión va por dentro era un título de ideales, como son los modelos de santidad que nos presenta la Iglesia. Son modelos de personas que han vivido ese ideal humanamente hasta sus máximas consecuencias, ¿no? Entonces, ahí presentaba un ideal. En Luces y Sombras presento una realidad, la realidad que es la religiosidad popular, que a poco que la conozcamos, sabemos que como todas nuestras vidas o como la propia Iglesia, tiene una parte, se mueve entre la luz y la sombra y es gris, es gris. Entonces, es un libro de defensa de la religiosidad popular, fundamentalmente. No engaño a nadie porque es un libro de defensa, pero es una defensa realista, porque expone algunos de los límites que esta religiosidad popular tiene y, por otro lado, también expone muchas de sus potencialidades. Y en ese sentido, decías de gris. Tengo aquí la portada, que la portada es una foto en gris, ¿no? En gris, que está hecho por el blanco y el negro. Y es una portada muy simbólica, que está, hecha por Víctor, un fotógrafo de Sevilla, que ha cedido la foto, muy amablemente, y además ha sabido captar lo que yo quería decir, porque son, para que el cofrade que lo sepa, son las primeras luces cuando se abren las puertas de la mañana del domingo de Resurrección. Es la hermandad de la Resurrección de Sevilla. Y entonces se abre la luz y está iluminando, pero es iluminar la vida humana, que es la resurrección, pues a veces se encuentra con las sombras que somos nosotros mismos. Y en la religiosidad popular nos pasa eso. Esa luz de la resurrección entra y penetra todo. Pero por otra parte, también hay una sombra con la que tiene que luchar esta luz hasta el día en el que pueda brillar del todo, ¿no? Entonces esa es un poquito la idea de este libro. Me resulta curioso porque tú mismo has dicho, has pasado de lo normativo, lo que debería ser la procesión va por dentro, a lo descriptivo, lo que es en el caso de Luces y Sombras. El libro se presenta en Roma, que es donde estás estudiando, pero se presenta con uno de los mejores aliados de las hermandades de Sevilla y que luego, lógicamente, tuvo su repercusión en el mundo cofrade andaluz y español, como es el caso del cardenal Amigo Vallejo. Un arzobispo que supo entender como nadie la fuerza de las cofradías como vehículo de evangelización y por qué Amigo, de la humilde orden franciscana, entendió tan bien a las cofradías y otros obispos no lo hacen. ¿Qué explicación tiene? Si la tiene. El cardenal Amigo, al que le agradezco no solo la presentación, que fue un acto para mí, fue constatar eso, que él sabe y ha sabido entender lo que son las cofradías y la fe que se vive en las hermandades, sino también el precioso y magnífico prólogo que ha escrito para este libro. Pero yo creo que el cardenal Amigo ha sabido entenderlo por una cosa que dijo él en la presentación. Él habló de cuál es la mejor Semana Santa y él dijo, la mejor Semana Santa es la mía, la de mi pueblo. Él es de Medina de Río Seco, que no es una Semana Santa que sea poca cosa. Él mismo dijo que es de interés turístico internacional, ¿no? Y es uno de los grandes iconos de la Semana Santa castellana, Medina de Río Seco. Entonces yo creo que él de niño ha vivido esa religiosidad popular que en ese pueblo se vive de una manera que impresiona, porque el pueblo es un pueblo pequeño, pero que todo el mundo vuelve al pueblo durante esos días, que todo el mundo participa.
Y es algo que se transmite de generación en generación de siempre. Entonces, cuando él llega a Sevilla, después de un largo recorrido, ¿no? Pero cuando él llega a Sevilla y se encuentra con esa religiosidad popular, yo creo que él es capaz de reconocer esos elementos que él ha vivido de niño y esos elementos que conoce de su familia, de la vivencia de la fe de su pueblo, y saberlos valorar, también muy importante, desde lo local, porque la Semana Santa tiene algo de local y de carácter propio de las personas. Entonces yo creo que ahí está una de las claves por las que él ha sabido vivir, potenciar y ayudar al crecimiento de esta realidad como es la de la religiosidad popular. Yo, sujetándome, Daniel, a las palabras de Monseñor Amigo, la mejor Semana Santa es la mía, pues voy a traérmelo a un contexto andaluz. Tú has hablado al principio de que en Roma pues te pusieron como ejemplo, no sé si fue en Roma, en las clases, la salida del Cristo del Amor, como que en España es donde mejor había calado la sensibilidad religiosa del barroco, ¿no? Pero, claro, España es muy plural y muy grande, y Andalucía es una parte pues con una sensibilidad también propia y particular dentro de todo el contexto nacional. Entonces, entramos en ese fondo antropológico donde es que el barroco es parte inherente del andaluz en muchos casos, ¿no? Es un choque cultural hacia ciertas sensibilidades que pueden tener un planteamiento más sobrio en cuanto a las manifestaciones, ¿no? Bonet Correa, por ejemplo, el profesor, hablaba de un barroco cultural, más allá de la parte sustancial de las manifestaciones, tanto colectivas como individuales, en el contexto andaluz, ¿no? Entonces, como he dicho, una forma de ser. Y yo te pregunto que qué dificultades plantea a un religioso en particular esta forma de expresión y por qué muchos pastores huyen de ella. Bueno, pues en eso vuelvo a Víctor Codina, del que he hablado. Él habla del diálogo fe y cultura que se da en la religiosidad popular. Entonces, a la hora de transmitir la fe, utilizamos una serie de categorías que vienen fundamentalmente del mundo hebreo, fundamentalmente porque Jesús pertenecía al pueblo judío, y nuestra religión se basa en el Antiguo Testamento, ¿no? La nueva dimensión es el nuevo, pero nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Que se cristaliza en la cultura grecolatina, y entonces se utiliza una serie de categorías filosóficas, culturales, para cristalizar y para inculturar esa fe. Esas categorías, pues, según Víctor Codina, son válidas y son las que utilizamos hoy, pero también hay otras que expresan eso mismo y son las de cada cultura. Entonces yo creo que a veces ahí hay un choque entre la religiosidad popular, que expresa de una manera muy localista, en el buen sentido del término, ese mensaje de la muerte y resurrección de Cristo, ese mensaje de la encarnación del Hijo de Dios, con una lectura más oficial, con el peligro de que la lectura local, que es la religiosidad popular, tiene el peligro de dar lugar a mensajes que no son del todo ortodoxos con la fe cristiana. Sin embargo, aquello que ha sido codificado y aquello que ha sido explicado por la teología, bueno, pues no, lógicamente no, porque esa es nuestra fe, ¿no? Y ese es el credo. Entonces, volviendo a las categorías culturales y volviendo a eso, dices, ¿cómo la variedad que hay en España, la variedad que hay? Bueno, yo creo que el corazón es lo que permite que los que participamos y hemos entendido la religiosidad popular y esa esencia, que es el mensaje de Jesucristo, podamos vivir lo mismo en Castilla que en Andalucía. Pero como diría también un amigo malagueño, es lo mismo pero no es igual. Es decir, las categorías con las que yo he vivido la Semana Santa de niño, siendo las mismas y siendo el mismo mensaje, como creo que ya he explicado una vez aquí de la experiencia de Zamora y demás, de la comparación de Zamora y Andalucía, pues al final es lo mismo, pero la forma y el envoltorio son completamente diversos, ¿no? Pero si vamos al corazón y a la esencia, en realidad estamos hablando del mismo mensaje, que es el mensaje de Jesucristo, y más allá que ese mensaje es la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cómo el pueblo ha inculturado esa fe que la Iglesia ha transmitido por medio de su tradición? Es la religiosidad popular.
Esas pequeñas fricciones o grandes que a veces se dan entre el mensaje oficial, como has dicho tú, y el mensaje particular o vivido y encarnado, pues son normales y son necesarias y tienen que dar lugar a debates y a purificaciones de la fe y sobre todo a un diálogo, porque el diálogo en la fe lo que nos lleva es a darnos cuenta que a lo mejor yo no tengo toda la verdad, pero el otro tampoco, pero entre los dos podemos encontrarla. Entonces, si yo me agarro a mi vivencia de la fe, de la religiosidad popular tan local, probablemente me engañe. Pero si no estoy abierto para dialogar como religioso o como clérigo con otras personas porque pienso que están equivocadas, yo creo que esto es un diálogo, es un caminar juntos y es un camino sinodal, como se ha dicho muchas veces. Dani, hablabas hace un momentito de la codificación espacial, de la codificación cultural de lugares concretos y por entroncar con otro de tus libros, que es Los Evangelios Apócrifos en la Semana Santa de Sevilla. Te pongo el ejemplo de Málaga. Aquí aparece algún personaje en la Pasión que no es parte de los Evangelios canónicos, tampoco lo es de los apócrifos. Hablo del pastor Estéfano, que es una invención del imaginero Pedro Moreira. ¿Hasta qué punto existe esa relación entre lo popular, lo apócrifo y lo canónico? ¿Cómo podemos incluir todo esto en la coctelera tan inmensa y tan grande de la que estamos hablando como es la religiosidad popular? ¿Hasta qué punto llega? Mira, pues precisamente hablando de Málaga, ¿no? Y estando en un ámbito malagueño, vosotros tenéis en vuestra tradición y en vuestra religiosidad una leyenda que expresa precisamente esto. Es decir, el encarnar el mensaje en una cultura concreta, el que este santo hiciera aquí este milagro, en que la Virgen aquí se apareciera o aquí hiciera este milagro, lo que nos habla es de una fe que es también nuestra fe y es actual. Y en el caso de Málaga, y lo cito en el libro al que has aludido de los apócrifos, están los centuriones. Hay una leyenda que el padre Morejón lo recoge en su historia, que habla de que los dos centuriones del Evangelio eran malagueños. Uno Cornelio, el que aparece en los evangelios canónicos, pero que no tiene nombre, y le ponen el nombre de Cornelio como un centurión nacido en Málaga, y su hijo, al que le llama Cayo Opio, que según el padre Morejón es aquel que se convierte viendo a Jesús expirar en la cruz. Y después de convertirse, lo que hace es volver hasta Málaga, no se sabe si en el viaje con San Pablo o ciertamente los primeros cristianos, ¿para qué? Para evangelizar a sus conciudadanos. Esta leyenda de lo que nos habla es de esa inculturación de la fe, ¿no? Es decir, el llevar a mi propia cultura y a mi propia ciudad esas categorías, es decir, Dios también viene para mí, es el fondo de esta leyenda. Que después, pues hablando con Venceslao Soto y con Sicre, me decían que tampoco es tan descabellado. Desde luego, esa leyenda, quién lo sabe, ¿no? Pero que en aquellos años en Palestina hubiera soldados que fueran de la provincia bética, porque la provincia bética era una provincia muy romanizada y se sabe, y hay estudios, que hubo soldados que fueron allí a aquellas provincias del Imperio Romano, con lo cual pues no es descabellado pensar que algún bético pudiera haber estado alrededor de Cristo en la Pasión. Pero bueno, esa historia apócrifa, pero muy bonita, de este centurión, que no solo se convierte, sino que luego va a evangelizar a su pueblo, pues es una manera también de inculturar la fe y de hacerla más propia y más cercana. Antes de que Jaime remate, has hablado de Venceslao Soto, que es un jesuita, hermano jesuita, que tiene mucha relación con Málaga y es, si no me equivoco, sigue siendo archivero en la compañía en Alcalá de Henares, ¿verdad? O sea, es una persona que cuando... Está aquí en Roma. Venceslao está aquí en Roma ahora. Está aquí en Roma en el archivo general de la curia de la Compañía de Jesús. Vino a la presentación del libro, además, Venceslao, y sí, trabaja aquí en el archivo, él es historiador y tiene muchísimas publicaciones, además sí. Del ámbito malagueño tiene muchas. Tiene varias cositas sobre San Estanislao, sobre el cole de aquí de Málaga. Sí, y sobre la primera compañía también en Málaga. Exacto. Tiene muchos estudios, sí. Pues Jaime, vas a rematar, vas a terminar.
Pues insistir un poco y apuntar algo más sobre... Bueno, Dani se ha dirigido antes, ha usado la palabra ortodoxia y claro, por enlazarla también con la pregunta de Fran, pues que en este sentido estas causas de lo apócrifo, ¿no?, que vienen arrastradas en muchos casos desde la piedad medieval y que han superado pues, concilios, normativas y cualquier tipo de a lo mejor de imposición por parte eclesiástica. Esa parte, si me permite llamarla, entrañable del imaginario colectivo dentro de su representación pasionista, que enlaza muy directamente con la religiosidad popular, ¿no? En Málaga son, como ha dicho Fran, son conocidos el caso del pastor Estéfano, el caso del paso de la salutación, que representa dos momentos al mismo tiempo, el encuentro con la Santa Mujer en la Vía Dolorosa y el jugar el rostro de la Santa Mujer Verónica. Bueno, en Sevilla tenemos el caso del saqueo de la Palmera Borriquita, es decir, es una cosa que se repite en muchísimos sitios. ¿Hasta qué punto pueden caminar juntos la tradición, con cierto apunte de ficción religiosa, puede caminar con la ortodoxia? ¿Y dónde estaría el límite? Dani, ¿dónde deberíamos de poner estos límites? Los límites están siempre y cuando esto no emborrone el mensaje principal de la pasión de Cristo y el mensaje principal de la fe católica. Entonces, ahí tú has aludido antes al Concilio de Trento, y el Concilio de Trento luego pues, es un concilio que es muy pastoral, el Concilio de Trento, aunque tengamos esta imagen, es un concilio muy pastoral porque es un concilio que luego se revisa en todas las diócesis y que tiene sus consecuencias prácticas, ¿no?, como la creación de seminarios, la formación del clero y también la depuración de las artes en muchos sentidos, ¿no?, tanto el excesivamente intelectualista como el sentido legendario y popular. Y te pongo dos ejemplos. Había grandes pasos que eran pasos alegóricos, que la mayoría de la gente no entendía nada de esos pasos alegóricos. Un crucificado con una fuente que salía, que iba cayendo sangre y que esa sangre era recogida por los padres de la Iglesia. Esos pasos pues, se eliminan después. Y también otro tipo de leyendas que no eran ortodoxas. Entonces, en ese sentido, el que aparezca la mujer Verónica en el camino en el camino de la cruz, ¿no?, una mujer que no aparece en los evangelios, pero que se puede encuadrar dentro de esas piadosas mujeres de Jerusalén o de esas mujeres que siguieron a Jesús hasta la cruz, no emborrona para nada el mensaje de la pasión y el mensaje de la entrega de Cristo, sino que además lo completa de una manera muy profunda en la que el pueblo se puede identificar. Es decir, una mujer que en el momento en el que sus discípulos lo han abandonado sale y da la cara por él, es algo que para la fe del cristiano del siglo XVII y del siglo XXI tiene mucho que decir. O sea, anima a ser valiente y no está en contra del mensaje. Otros, pues por ejemplo, el evangelio apócrifo llamado así, de la venganza del Salvador, ¿no?, que se habla así. Ya el hecho de hablar de la venganza del Salvador, pues está metiéndote una categoría humana que no entra dentro del ser divino de Jesucristo, que no entra la venganza, sino que solo entra el perdón y la misericordia. Entonces, yo creo que pueden ayudar siempre y cuando sean un complemento, y un complemento que no sea hiriente, sino un complemento que ayude. Y lo vemos que hay muchísimas figuras de los apócrifos que hacen eso, complementar la parquedad del relato evangélico o hacerlo más tangible. Pues lo vamos a dejar aquí. Dani, muchísimas gracias. Vamos a terminar recordando que tanto La procesión va por dentro como Luces y sombras de la religiosidad popular están a la venta en Grupo de Comunicación Loyola. El libro de los evangelios apócrifos creo que está en ediciones Alfar y está disponible en Amazon, etcétera. Sí. Y el de la esencia, que está editado por la Diputación de Segovia, no sé si se puede comprar o no, porque se editó además en pleno confinamiento. En pleno confinamiento. Supongo que ahora en la cuaresma próxima, que vamos a empezar dentro de muy poco, saldrá adelante. Pero es un libro más, o sea, que la distribución es desde el ámbito local, aunque toque temas también andaluces, pero es un libro más local. Pero sí, también está a la venta, espero. Pues Dani, muchísimas gracias por habernos llevado a estar a tu lado a Roma y contarnos todo esto que compartes ahora en este libro sobre las luces y sombras de la religiosidad popular.
No, gracias a vosotros por haber venido aquí a Roma en este momento así de confinamiento que estamos viviendo. Bueno, un placer hablar contigo. A ver si cuando pase todo esto puedes volver por aquí por Málaga y te agradecemos por aquí pues toda esa respuesta a todas las llamadas que te hemos ido haciendo, que no sea la última de todos modos. Esperemos. Un placer, Dani, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues Dani, hasta la próxima. Hasta la próxima. Jaime, nosotros nos vemos dentro de... ¿En un rato? De 5 horas, a las 10 de la noche, nos vemos con Andrés García Inda. Vamos a seguir hablando de formación religiosa en las cofradías. Vamos a hablar de ese punto en el que estamos ahora, como hablábamos con Dani, de la formación de hermanos mayores, de la formación de miembros de junta y en realidad también de lo que hay detrás de todo esto. Y como decía Dani, como decían también, como citaba Dani, la devoción que no se convierte en afición. Vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar vamos a llevarlo a lo local y a lo y al aire libre, la religiosidad popular, al aire libre y a los templos, y ver cómo los cofrades interpretamos. Vamos a mirar también un poquito a nosotros, ¿no? Ver cómo los cofrades también manejamos los registros de la religiosidad popular y cómo lo expresamos y los exponemos. Pues Jaime, nos vemos luego. Nosotros nos vamos a quedar ahora con Miguel Díaz y con su columna de humo. Nos vemos a las 10. Hasta ahora. Hey, ¿qué pasa? Bienvenido a Columna de Humo número tropecientos. Bueno, comienzan los movimientos en Cofradías Málaga, comienza el showtime, comienza el espectáculo, comienzan las decisiones de los cabildos y de las decisiones de las juntas de gobierno acerca de mover o no mover las imágenes. Y esta semana ya tenemos la primera, Nueva Esperanza, que ha dicho que va a montar los tronos directamente. Básicamente, que va a montar los tronos, no, que va a coger la imagen y la va a montar los tronos por medida de seguridad. Vale. Porque como todos sabemos, su iglesia es pequeña. Es una pequeña nave industrial de 1000 metros cuadrados donde las medidas de seguridad no se pueden cumplir. Vale. Entonces el párroco le ha dicho que lo mejor era hacer eso. Vale. Entonces ya salta el personal diciendo que es que a todo empieza la corriente del todo mal, se haga lo que se haga, todo nos va a parecer mal a unos pocos, y yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que nos parezca todo mal. Yo creo que es que lo que pedimos es un poco de cabeza. O sea, que es que creo que no es tan difícil. O sea, es difícil pedir cabeza al personal, ¿no? Es difícil pensar que si tú montas un trono lo que vas a hacer es que todo el mundo vaya a los tronos. No sé. Yo no lo veo claro. No veo claro que la solución sea esa. Y más cuando tienes espacio en tu iglesia para montar otra cosa. No sé. El problema no es pensar mal, el problema es hacerlo mal. Y yo creo que se está haciendo mal. Y creo que el camino a seguir no es hacer traslados a las casas de hermandad para montar las casas de hermandad. No sé, creo que esa semana tiene que ser lo más normal posible. Sea Semana Santa, sea feria, sea como si es, vamos, como si es la semana fantástica del Corte Inglés. Es que creo que no debe haber nada excepcional, creo. Evidentemente la pandemia fluye, ¿no? La pandemia fluye, la pandemia va desarrollándose, evidentemente las cosas tienen que cambiar para bien o para mal. Pero no sé yo si lo mejor va a ser eso, pero bueno. Que cada santo aguante su vela. En fin, vamos hablando. Escribía el santo poeta Juan de la Cruz en uno de sus textos: «Éntreme donde no supe y quédeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo». Quiere hoy esta estampa también entremeterse de lleno, como uno más, en la extraordinaria marea devocional de cualquier lunes santo.
quiere seguir con los ojos de la imaginación y vaciado de la voluntad propia esa cálida estela ferviente que deja a su paso el Cristo del cautivo. Quiere acercarse a escuchar cómo se cuenta hoy el relato de fe más ancestral que la tradición oral ha traído hasta nuestros días. Transitar con los sentidos por el territorio más profundo del alma humana que no ha podido ser descrito con las palabras, el de la religiosidad popular a través de nuestro Padre Jesús cautivo. Llegábamos a esta estampa por una historia devocional que no albergó en sus comienzos más pretensiones que el culto interno a la Virgen. Una hermandad fundada en el histórico barrio que le diera cobijo y nombre en 1934 y que tras la Guerra Civil, en el preludio de los 40, iniciara un proceso renovador en aquellos momentos de la trágica posguerra y en un contexto urbano que ante tanta necesidad y castigo imploraba con humildad renegar de la miseria. Intentaron desde el oficialismo imperante en los años posteriores sustraerle al barrio lo que le era propio, volcando la cofradía hacia un utilitarismo de espúrea finalidad. Pero se toparon con el cautivo. Y es que el Cristo del cautivo, la figura de nuestro Padre Jesús, debió nacer incluso después de su devoción, porque cuando aún Martín Simón no había terminado la talla del Cristo, ya estaban reunidas por los vecinos del barrio las 2.000 pesetas que costó la imagen y que habían sido juntadas una a una por suscripción popular. Dejando a un lado la duda sobre si la estampa que vemos pudiera tratarse de una imagen de 1940, primera salida del Cristo, o del año posterior, sí podemos afirmar con rotundidad que no encontraríamos entre ambos años ninguna diferencia en el conjunto procesional, ni en la manera de ir revestido el Señor, ni en las andas procesionales que lo portaron en estos primeros años. Se trataba de un simple cajón barnizado que el pueblo denominó el trono de los rosetones, por esos tondos decorativos que presentaban en su frontal. Caminaba el Señor alumbrado por 4 sigos arbotantes de acetileno en la esquina y adornado con un lacónico friso salpicado de flores. Pero sobre esta peana de emergencia ya se elevaba la figura del Cristo con su escapulario trinitario, su cíngulo apretando cintura y mano y su túnica blanca. Aquella misma que sirviera a Herodes para cubrir al Señor de desprecio y que era la misma que sirvió a su gente para liberarlo de la censura impuesta por mojigatos académicos y un pusilánime prelado, que veían en el desnudo escarnio de un ecceomo un canto a las glorias mundanas. Deben ser los renglones torcidos de Dios escritos por la historia de su barrio los que hoy, pasados más de 80 años, nos siguen contando de forma velada y ensoñadora aquella afrenta que no pudo presentarse al pueblo. Pasamos en este momento ya de principiantes a aprovechados, que en palabras de Juan de la Cruz son los estados del alma humana antes del de perfectos. El santo nos ha guiado por una de sus noches oscuras para descubrir que el componente gozo y placer sensible en el ejercicio de la piedad forman parte de la pedagogía divina, y también para recordarnos que si Dios hace milagros mediante alguna imagen, no es porque quiera que el cristiano las honre más, sino porque despierta más la fe y la devoción, que es lo que premia a Dios.